Sí, aquí estamos Bueno, nuevamente con el maestro Julián Graciano en este encuentro, en esta charla libre y gratuita, abierta al mundo, una ventana abierta al mundo para difundir la música, nuestra cultura. El maestro Julián Graciano, compositor, guitarrista, arreglador, docente, una persona extraordinaria y nos honra que esté hoy con nosotros. Muchos interesados, muchas preguntas y continuamos entonces. bueno, ahí tenemos una pregunta que dice, buenas tardes, quería preguntar sobre la guitarra en la orquesta, qué interesante. Ventajas y desventajas de la guitarra eléctrica y criolla y tips para ensamblarla bien con contrabajo y piano. Interesantísimo. Mirá, si vamos a la historia de la guitarra en orquestas, hay ciertas apariciones de la guitarra criolla, como le decimos nosotros, o clásica, pero como una intervención, digamos, más que nada para dar olor a campo o olor a tradición en el tango. O sea, no era parte de la orquesta por una cuestión simple, o sea, la sonoridad. O sea, al no amplificarse, la guitarra española con una orquesta de 4 bandoneones, 4 violines, con piano, con trabajo, o sea, es para la foto, digamos, no se escucha, no se Sí. puede, es imposible escucharla. A partir de la amplificación, o sea, en los años 50, creo que es Horacio Malvicino uno de los pilares de eso, con el Octeto Buenos Aires, ahí ponen la guitarra y la guitarra ya pasa a tener un rol, yo diría líder, porque es la guitarra eléctrica, que ellos le decían guitarra amplificada, porque todavía había como una cuestión, digamos, en el ambiente del tango que la palabra guitarra eléctrica no estaba muy bien vista. Entonces era guitarra amplificada, se le decía. Y empastaba muy bien con el piano, con el contrabajo y con el volumen. O sea, tenía presencia. Ya la guitarra, yo siempre digo lo mismo, que la guitarra en quintetos, octetos, orquestas, cuando es eléctrica, funciona tan bien que yo le digo que es comodín. Siempre recomiendo a los arregladores, arreglen todo, arreglen los 4 bandoneones, arreglen las cuerdas, escriban el piano, el contrabajo, pero la guitarra no la pongan ni en una sección ni en la otra. La guitarra es el comodín, porque el guitarrista puede acompañar con el piano. En algún momento puede ir con el contrabajista doblando las líneas a la octava y queda hermoso. En algunos momentos puede hacerle voces al bandoneón. En algunos momentos puede tocar con los violines como si fuera un cello. Entonces es el comodín, para mí es el último que hay que hacer. Entonces ahí encontramos, si uno escucha Salgán con Delío, ahí se ve un claro ejemplo. Delío son pinceladas en diferentes lugares, va por todos lados. Me parece que esa es la mejor solución para la guitarra eléctrica. Las españolas, o criollas, o clásicas, como le quieran llamar, funcionan muy bien, empastan muy bien juntas, por eso los grupos de guitarras funcionan muy bien y son tan populares en el tango, porque funcionan muy bien, o sea, es como una pequeña, ya la guitarra es una pequeña orquesta, imaginemos, ¿no? 3 o 4 guitarras juntas haciendo voces, acompañamiento, bajos, funcionan de manera hermosa. Y bueno, eh, de más está decir que la guitarra con el bandoneón es una comunión de amor musical, o sea, esa sonoridad es mágica, o sea, hay un montón de combinaciones, pero cuando se siente una guitarra y un bandoneón, yo creo que nos tiemblan las piernas a todos. Es verdad, ese sonido único, ¿no es cierto?, que Único. solamente lo genera el bandoneón y la guitarra. Acá tenemos otra pregunta más. Sí, ¿la podés Sí, leer? sí, ¿tienes alguna recomendación a la hora de convertir a tango? Upa, una canción de un género diferente al tango. ¿Hay algunos géneros que se adaptan mejor al tango? Mire, yo creo que si todo está hecho con sinceridad, me parece que la palabra sinceridad es la más honrosa y perfecta en esa situación. Cuando las cosas son hechas con funciones comerciales, son horribles. O sea, Es cierto. directamente, o sea, mi palabra es esa. Cuando es decir, "Bueno, con esto voy a innovar y voy a lograr tener más likes y vender más discos", todos los resultados fueron horrorosos. Y suenan, eh, la palabra no es antiguo, pero la palabra suena de modé con el tiempo eso. O sea, cuando uno escucha algo que fue hecho para, suena de modé pasados los años.
puede ser muy lindo y vender mucho. Ahora, cuando la cosa es sincera, creo que no hay límites para la música, no hay límites para la música. O sea, hay cosas que son bellamente armadas, y no es de ahora, porque hay muchos chicos que conocen poco del tango para atrás, y cuando uno escucha a gente como Canaro era un buscador, y de repente escuchás grabaciones del año 20, 25 y 30 con guitarra hawaiana. Entonces uno dice, ¿cómo se le ocurrió poner guitarra hawaiana? O de repente a Fresedo se le ocurre poner arpa como si fuera una orquesta clásica y poner vibráfono en el año 25. O sea, creo que todo puesto de alguna manera sincera, con el tiempo perdura. Al servicio de la música. Al servicio de la sobre música. todo y ante todo, claro. Que no sea negocio, que no sea un negocio. Con la música no se negocia. Si después puede como vender dice el maestro discos, Julián Graciano. si puede vender discos, adelante. O sea, bueno, tenemos que comer. Es una consecuencia. Es una consecuencia, no es el objetivo principal. Exactamente. Sí. Julián, me preguntan acá. ¿Hacia dónde crees que se dirige la pedagogía del tango? Me refiero a los pocos libros técnicos que existen, más aún en temas como armonía, contrapunto, orquestación, técnicas de arreglo. Bueno, es un dilema que a mí me preocupó siempre y me venía preocupando. O sea, mi formación, el tango lo absorbí por una cuestión familiar. O sea, nunca supe cómo lo aprendí, jamás. O sea, porque era algo familiar. Es como que se transmitió por ósmosis, le digo yo. Claro. Pero digamos, mi formación, cuando me formé, estudié la pedagogía jazzística. Y a mí me acercó mucho a lograr, en lo personal, mis ideas que yo quería transcribir al papel y explicar cómo es que uno aprendía el tango de oído, digamos, porque era así, se aprendía de oído y de transmisión netamente oral. Entonces de ahí surge el método, de ahí surge estos libros de tango. Yo creo que hay una generación, me parece, que va, no quiero poner una generalidad, pero ponerle de los 40 a los 55, 56 años, que se ha tomado un trabajo de organizar y de dejar un poco de material para las próximas generaciones. Había muy buen material antiguamente, muy buen material, muy bien organizado, una matriz muy bien aceitada, pero hubo un momento que hubo un corte muy fuerte. Yo creo que hubo un corte muy fuerte hacia mediados de la década del 60. El tango no encontró un camino para continuar esa pedagogía que había empezado, donde aparecían las reducciones de piano, donde aparecían las orquestaciones de editorial, las cuales eran fundamentales para que una orquesta de barrio pudiera trabajar. O sea, trabajaba Pugliese y Troilo en River Plate y en el Comunicaciones y en los grandes teatros y en la Avenida Corrientes, pero gracias a esas orquestaciones trabajaban las orquestas de barrio. Así funcionaba y era perfecto. Y la radio, atención con esto, era radiodifusión. La palabra es radiodifusión, hoy es radio. Hoy no se difunde. Yo hoy escucho artistas muertos o composiciones de hace 40 años atrás, de artistas hoy vivos que ya no componen o que siguen trabajando de eso. Entonces, ¿cómo hacemos para convencer a los músicos nuevos si la radio ya no es radiodifusión, en la cual uno escuchaba al músico que tocaba ahora, quiero tocar esa obra, voy, me compro la partitura, a ver, uy, está el disco, me compro el disco, estaba muy bien aceitado. Después hay una decadencia muy fuerte, lo poco que había se empieza a perder, o sea, ya no se vuelven a editar. Las dictaduras militares han traído grandes y graves problemas a las culturas, las han tratado de borrar o de disolver de alguna manera, y me parece que en el tango, en un momento, solo se trabajó para venderlo al exterior, o sea, como un producto de venta, ¿no? Lo que fue el folk sport, y no se miró hacia adentro.
y hacia adentro había un montón de jóvenes que les gustaba, pero no tenían acceso a estudiar eso, porque no había mucho material. Entonces empiezan a aparecer de a poquito, no sé, la Escuela de Avellaneda en los años 86, a partir de los 90 hay un resurgimiento, muchos músicos de los cuales yo creo que formo parte de esa generación, que todavía teníamos relación con tangueros en la familia, o sea que nos transmitían eso, lo llevamos a los libros, y creo que me parece que va muy para ahí la idea, o sea, es continuar escribiendo con errores, como se pueda, pero tratar de acercar un poco más. Eso sí, lo que siempre pido es que todo lo que se escriba, sea en armonía, sea en orquestación, sea en real books, sea sincero. Vuelvo siempre a la misma palabra. Sea sincero y lo más claro posible. O sea, lo más claro posible. Que sea muy claro porque el estudiante necesita claridad. O sea, si nosotros confundimos al estudiante, no nos va a funcionar. O sea, no vamos a estar generando nuevas generaciones de mejores músicos, que esa es la idea. A veces el egoísmo per se nubla la vista del mismo docente. Entonces lo nubla y no genera mejores. O sea, a ver, Adentro sale. el sueño cuál es? Que se generen mejores músicos y mejores materiales de aprendizaje. O sea que me parece que el camino va por ahí. Insisto con la sinceridad en esto, insisto. Sí, en la verdad, en la música no se puede mentir. Todo lo que no está hecho sincero no trasciende. Exactamente. Acá hay otra pregunta, claro. Hay otra pregunta, tenemos, buenas tardes, escuchando tu ensamble, Julián, el Graciano Cuarteto, mi querido Graciano Cuarteto. Ah, sí. Me preguntaba Tenemos... ¿cómo haces para que convivan elementos del tango con sonoridades contemporáneas? ¿Sería imprescindible una instrumentación típica del género? ¿Estos elementos del tango podrían flexibilizarse? Qué linda pregunta, qué linda pregunta. Mirá, Sí. vuelvo a lo mismo, vuelvo al hecho de la sinceridad, pero no son, yo no creo que sean elementos ni modernos ni nuevos, nunca creí en eso. Creo que son es lo que vos tenés adentro, es lo que uno tiene profundamente adentro. Hay un micrófono abierto, me parece, chicos. Perdón, chicos. Sí. Alguien tiene micrófono abierto que se escucha todo lo que pasa en la casa. ¿Podrían apagarlo? Gracias, ¿eh? Eso que te dije de la mascarilla. Dale. Ahí de la mascarilla. No sé quién es que habla. Si puede apagar el micrófono. Gracias. Entonces, creo que no hay elementos que sean no de la música. O sea, mientras esté dentro del género, todos los músicos fueron haciendo en diferentes épocas, entre comillas, lo vuelvo a decir, innovaciones. Sean tímbricas, como dije antes, Canaro, Fresedo, sean de escritura, hablo de Julio De Caro, hablo de Francisco De Caro, de la evolución de la manera de tocar el piano, de decorar, de embellecer. Me voy a Arolas y más atrás me fui, y de repente encuentro que ella hacía contrapunto, digamos, a su manera, pero hacía dos voces en muchas partes cuando nadie lo estaba haciendo, o sea, fue una innovación. Me puedo ir a Piazzolla y su idea de poner una guitarra eléctrica al frente e improvisar sobre cambios armónicos, digamos que ese fue una idea interesante. Me voy a un Rovira y su idea de tratar de poner técnicas de Arnold Schoenberg, dodecafónicas, en sus tangos. Me parece que todo eso es loable. En lo personal, o sea, lo que es el cuarteto, fue una necesidad personal de volver a mi niñez. O sea, por eso elegí esa sonoridad. O sea, no es una postura. Cuando cumplo 40 años, yo tenía un ensamble que era Tango en Tres, en el cual también componía, y era guitarra eléctrica de media caja, de caja, batería y contrabajo, porque quería restituir la batería que había sido muy dejada de lado en el tango, digamos. Estaba como un mero acompañamiento y no tenía una gran presencia, y estaba en una escuela solamente que era la escuela piazzoliana o Mariano Mores, digamos, pero no había una batería. Yo tenía otra cosita en la cabeza que me sonaba, ¿no? Entonces, tenía ese trío, anteriormente tenía un dúo de guitarras, en los cuales experimentaba también con la guitarra eléctrica y la guitarra de nylon,
me parecía que había una tímbrica que tampoco yo había escuchado. O sea, siempre buscaba cosas que yo quería escuchar y no estaban. O sea, a ver, el compositor compone para escuchar lo que no se escuchó. O sea, a ver, no es que va a ser original o va a ser, pero lo que él no escuchó. Entonces va a ser sincero consigo mismo. Si yo agarro un molde y hago la hamburguesa con el molde de McDonald's, es la hamburguesa de McDonald's. Ahora, si yo hago una hamburguesa con el molde que yo quería, digo, me encantaría que tenga berro y no lechuga. Bueno, estoy componiendo. O sea, el compositor hace eso. Esa es la función principal del compositor. Si yo trabajo solo sobre fórmulas, no estoy siendo sincero. Si yo agarro matemática, todos estudiamos matemática, pero yo no le puedo dar a la gente matemática. Entonces, en el caso de la orquestación que yo elegí, fue volver a mi raíz. Yo quería escuchar el bandoneón de mi papá, quería escuchar la guitarra de mi abuelo, pero quería que tenga la sonoridad de lo que yo me gusta componer. O sea, a mí me gusta también improvisar, quería usar otro tipo de escalas que yo no escuchaba que estaban. Entonces, más que nada, pasó por ahí. No creo que haya una fórmula mágica, ni menos en ninguna de esas ideas. Creo que la única originalidad que tenemos es, todos tenemos la originalidad adentro, que es lo que sentimos. Y si hacemos lo que sentimos, seguramente va a ser original porque va a ser personal. No te escucho, Nora. Perdón, apagué para que no haya ruidos. Que ya si uno hace lo que siente, bueno, estás exponiendo algo nuevo, la curiosidad de investigar, de buscar esos sonidos, esos timbres nuevos, esa nueva armonía, si no es más de lo mismo. Como el Exactamente. maestro Casiano dice, ser honesto con uno mismo y no repetir, no copiar el mismo molde, Es buscar algo más, nuevo. exactamente. Si vos ves, o sea, a ver, porque está buenísimo, o sea, los seres humanos tenemos una cuestión que no nos enceguecemos enseguida. Es una cosa, es increíble. Es como parecemos los pingüinos que vamos todos al sol juntitos, o vemos una luz, ¿viste? Y van todos. Y me parece a veces que cuando uno lo ve en retrospectiva, o sea, cuando deja que pasen los años y que pase, vos Claro. no voy a dar nombres de enormes artistas, y escuchás la obra y decís, pará, son todas las obras iguales. O sea, hay 4 moldes y son todas iguales, y hay un montón de artistas. Entonces digo, uno de los objetivos del compositor es vencer eso. Si ya lo hicimos, no lo volvamos a hacer. O sea, hay una, hay una anécdota muy interesante de un músico como Franz Zappa, ¿no? Un músico con una mente muy abierta, en la cual su violinista, en ese momento Gianluca Ponti, un virtuoso, en cada concierto él tocaba, y en cada frase que la gente lo aplaudía o lo ovacionaba, él se le iba guardando en la cabeza. Y un día quiso hacer un pastiche donde juntó todos los pedacitos de frase que la gente más lo aplaudió. ¿Qué pasó? Ah, Frank Zappa lo echó al otro día, directamente. O sea, eso es a lo que voy. O sea, claro. es muy fácil mostrar la hilacha, es muy fácil. Entonces me parece mucho más sincero hacer cosas diferentes, interesantes, y cuando uno ve, esto ya lo hice, ya está, ya cumple una etapa, tengo que pasar otra etapa nueva. Esto cumple una etapa, paso una etapa nueva. Y no reiterarse. Me parece, o sea, cuando ve que funciona, si gusto lo aplauden siempre, hay que hacer esto. No, porque también eso va en deterioro del género. O sea, ¿cuántos tangos uno hoy dice, deberían pasar a jubilación por un tiempito? ¿Para qué? Para que vuelvan a tomar aire. No voy a dar Claro. nombres, pero hay un montón de obras que al saber que se aplauden, se tocan. Entonces, los compositores no se animan a hacer obra nueva porque tienen miedo, o que no vaya la gente, o que la gente no los aplauda. Bueno, que no venga la gente y que la gente no los aplauda, pero que presenten algo interesante, porque hay un montón de gente que está ávida de escuchar lo que le pasa en el corazón a cada uno. Sí. Estoy muy de acuerdo, maestro Julián Gracián. No hay que dormirse en los laureles, no hay que tener miedo a la creación. Bueno, ahí se ve la beta del verdadero artista, ¿no? El que va a hacer algo nuevo. Si no, hasta es aburrido hacer siempre lo mismo y escuchar siempre lo mismo. Otra Exacto. pregunta, Sí, adelante.
escuchás, ¿eh? Julián, Sí, ¿me escuche? perfecto. Hola, Hola, soy Stefano. Disculpe, hablo muy mal argentino. Me estoy mezcla un poco. olvidando, me estoy Mezcla. olvidando el argentino. Em, ¿De qué país? Soy de Italia, de Roma. Ah, ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Tarde en Pero Italia. habito en Holanda, en Rotterdam. Ah, Escucha, soy como Es 20 años, hola, soy como 20 años que toco tango, pero toco también jazz. Entonces, siempre tengo esta idea de mezclar todos con la improvisación. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿vos está abierto por esta mezcla de géneros, por ejemplo, en la improvisación, improvisar en el tango con escalas como minor armónica, minor melódica, esatonal y cualquiera, no exacto. sé. Sí, 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 sí. Yo pienso que uno puede abrir el campo a las sonoridades y es algo rico. Es algo, y vuelvo a decirte lo mismo de antes, o sea, cuando es sincero y vos lo estás sintiendo y el público lo está sintiendo es porque está funcionando. O sea, yo creo que por ahí pasa. En el cuarteto, ponele, nosotros, o sea, yo escribo el 70%, 80% de la música es escrita, pero hay un 20% de improvisación, y no solo de Ajá. improvisación, digamos, de fraseo, que es la improvisación del Eh, tango, es decir, dar ciertas libertades en ensayar la manera de decir una frase, sino que también hay improvisación sobre la forma o sobre un pequeño bump de 4, 5, 6 acordes, ¿no? Entonces es sí, sí. como que eso está, o a veces hay hasta momentos de improvisación libre, y me parece que pido siempre lo mismo. En la sinceridad funciona y hay muchos elementos que pueden ser llevados de un lado para el otro y funcionan muy, muy bien, muy, muy bien. Ok, gracias. No, por favor. Acá tenemos otra pregunta más. Mira, muchas gracias por la generosidad al transmitir conocimiento. Al componer, ¿comenzás por la melodía, la armonía, o cada composición tiene su propia vida y vuelo? Mira, la verdad, pruebo todas las maneras para componer, porque me parece que es lo que este, te da ganas y te da frescura, digamos, en cierta manera. O sea, si usás siempre la misma fórmula, vas a terminar en el mismo lugar siempre. Lo que sí, insisto, yo no creo mucho en la teoría del trabajador de la composición que está 20 horas para que le salga algo. Yo no estoy de ese lado. Yo me levanto y pasa algo en la vida y eso me detona a necesito. O sea, el, la música es mi psicoanalista ahí, directamente. O sea, cuando me pasa algo, lindo, feo, bueno, malo, le pasa a otro, me pongo en la piel del otro, me parece que, porque no es también, todo de uno. ¿Y por qué todo? ¿Y por qué no te pones en la piel del otro? Entonces, eh, ese es un disparador, es un motivo que te dispara, algo que necesitas que te dispare. Entonces ahí empezás a escribir, con algo, lo más mínimo. Por eso la palabra motivo. Si no, cuando estudiamos música, ¿para qué le decimos motivo? Le podemos Claro, decir pedacito, eh, usar otro nombre, pero no, motivo viene de motivación, de idea. Entonces, puede ser un disparador, que puede ser un ritmo que escuchaste, puede ser un disparador que fue una escala que escuchaste, puede ser un acorde que escuchaste, pero también tiene que haber algo que sentiste, o sea, algo que te pasó. Cuando yo me pongo a investigar en la raíz africana del tango y compongo mucha de mi obra en base a las rítmicas africanas, o sea, uno de los motivos que me preguntan ahí, más allá de la melodía, a veces es con la rítmica. Y lo del tema africano a mí me llamaba mucho la atención el tema de esconder debajo de la cama la raíz africana del tango. No podía entender el porqué. O sea, y estaba consumado, he hablado con grandes investigadores sí, del tango, trabajé en la Academia del Tango, y todos sabían que eso estaba. O sea, todo es como un secreto a voces, una cosa muy rara.
Era un secreto a voces. Sí, pero no. Era sí, pero no. Entonces me parecía que visibilizar desde lo poco que yo podía hacer era eso. Era decir, ¿cómo puede ser que a esta gente que fue una de las raíces principales del género que tanto amo y que tan bien me hace, ¿por qué no compongo? Entonces empiezo, me acuerdo, con Tango en Negro. Tango en Negro lo que hago es, busco desde qué lugar vinieron los esclavos, en 1560 hasta 1853 que seguían viniendo. Entonces busco que en Angola, que en el Congo, que en Mozambique, me estudié el mapa que los llevaban todos a la isla de los esclavos, que era Zanzíbar, y de ahí los traían, y de ahí los dividían en el puerto de Buenos Aires, en el puerto de Montevideo, en Bahía, en Estados Unidos, en la ciudad de Charleston, y de ahí después nosotros los mandábamos hacia Chile, y después de Chile salían a Colombia. O sea, era un tráfico ilegal absoluto. Pero ellos trajeron sus culturas, sus rituales, y una de ellas era el tango. Y es la milonga en realidad, que es la mamá del tango. Entonces, si yo comparaba, decía, ¿cómo puede ser que me estén diciendo esto? Si yo comparo la rítmica de la milonga, el famoso tan, can, cu, ca, can, cu, en realidad se llama ritmo congo, porque viene del Congo. Y es el mismo ritmo que usa el charleston, y es la misma idea que usa el candombe, y es la misma idea que usa el lloro brasilero. Entonces digo, bueno, no, algo está pasando. Entonces, bueno, ahí empiezo con esa historia en el 2003 más o menos. Y además muchas charlas que yo recuerdo en mi casa, en las cuales mi papá, cuando venían músicos, eh, y se ponían a hablar del bandoneón y de la historia, él siempre decía, y yo me acuerdo, decía, porque el primer bandoneonista dicen que era el negro Domingo Santa Cruz y Ramos Mejía, y muchos tangueros decían, no, eso no es verdad, no tocaban. O sea, había como una negación. Entonces se ve que eso lo fui absorbiendo y empecé a componer, y ahí empecé a trabajar muchas de esas obras, o sea, la mayoría, murga, que la murga tampoco, o sea, yo veía que en los grupos de tango no hay murga, o sea, solamente es bombo, platillo, y yo decía, ¿cómo puede ser que no se inspeccione la murga, que es tan lindo también llevarlo? Bueno, obviamente las milongas, que siempre compongo, Buenos Aires Negra, y después un día me puse a hacer una obra para instrumentos solistas que dije Alma Negra, que grabó hace poco una tremenda violinista norteamericana llamada Tegan Farran, que grabó el movimiento para violín, en la cual yo decía, ¿cómo tocarían esos hombres hoy? ¿Qué se les hubiera ocurrido su manera? Y me imaginaba más el aspecto percusivo que está en el tango, porque la estrapata en el contrabajo, porque los golpecitos al costado del bandoneón, todo eso no es nuevo, eso viene del origen, porque los guitarristas le pegaban a los costados, porque los violinistas hacían la chicharra que raspaban. Los músicos clásicos no golpean sus instrumentos, que quede claro eso. O sea, no conozco un músico clásico que se anime a hacerlo, y menos en 1910, y menos en 1900. Algún músico contemporáneo que hay que tirar una silla de Y, madera por un mármol, efecto. Pero bueno, si pero no, digo, es verdad. en ese Gracias. sentido, Sí, ubiquémonos en ese periodo, en esa época, 1900, 1850, 1860. Entonces, bueno, me imaginaba cómo hubieran tocado el bandoneón, cómo hubieran tocado la guitarra con las cuerdas de tripa, cómo hubieran tocado los violines, cómo hubieran tocado el contrabajo hoy. O sea que siempre estuve en eso, pero digamos que la manera de composición para mí es, ahí tiene que haber un disparador, me siento y escribo. Y a veces es una melodía, y a veces es un ritmo, y a veces es una armonía, pero muchas veces es algo que me pega acá adentro, o que me hace doler, o que me hace alegrar, o que le pasa a otra persona y lo veo y trato de llevarlo al arte con la posibilidad que tenemos todos los que estamos en la sala que hacemos música. O sea, imagínense haber pasado una pandemia sin haber hecho música para alguien que no, o pintar un cuadro, o escribir un libro. Muy difícil, muy difícil. Entonces, si tenemos esa posibilidad, me parece que tenemos que hacerlo. de la vida es imposible separar lo Total, que nos absoluto. toca, la música, una pintura, una poesía o lo que sea, de la Absoluto. mano de es verdad, maestro.
yo diría, en 1810 desembarcaron 400.000 negros esclavos en el puerto de Buenos Aires. Y ellos traían su cultura, entre ellos el tango, el ritmo. Sí. Hay una ciudad pequeñita cerca del Congo que se llama Tango. El nombre hasta ellos dieron. Los Sí, hay un río en Mozambique que se llama el río Tangó. Al afro le debemos muchísimo, inclusive la samba nuestra viene de la zamacueca del Perú. Exactamente. Original que proviene del afro, ni hablar del jazz o del blues. No, y de nuestras costumbres, o sea, de nuestras costumbres a todos nos gusta el dulce de leche, y el dulce de leche lo hizo una esclava de Rosas, y a todos nos gustan las achuras, y las achuras la comían los pobres, que eran los negros en ese momento, que era el desperdicio de las vacas, y hoy es popular en el mundo el chinchulín, y es carísimo, y en realidad la carne asada gourmet la lleva a los mejores restaurantes un cocinero afroargentino que escribe el primer libro mucho antes de Doña Petrona, estamos hablando de 1925. O sea, le debemos, si investigamos un poquito más y sacamos prejuicios, tenemos, y hay mucha gente de raíz afrodescendiente que no necesariamente tiene que ser de color negro, porque hay una cosa con esa cuestión, que son otros rasgos además, labios, narices, y nuestro más grande futbolista, su papá era Cambacuá, que es Diego Maradona. O sea, es correntino es de los Cambacuá, de Corrientes, que eran afrodescendientes. Claro, No era italiano, no es un apellido italiano. No llegaron italianos que se llamen Maradona si uno busca la lista de inmigraciones. Es cierto, sí. Hay que investigar un poco sobre la verdadera historia del tango y no invisibilizar como lo han hecho, como vos decís. Que después llegó una gran influencia europea, italiana, la canzoneta, el bel canto, claro que sí, pero estamos hablando de 40, 50 años después. Las armonías españolas, claro que sí, obviamente. La inmigración judía de los 30 y sus 332, su famoso 332 de sus músicas, claro que sí. Y seguramente las influencias turcas, claro que sí. Porque no nos olvidemos que el tango es una música cosmopolita. O sea, se fue armando con todos, todos aportaron y todos debemos aportar. Todos debemos aportar. Es cosmopolita, eso es lo que lo acerca tanto al jazz en su forma. Sí, es verdad. Tenemos que, para tocar mejor el tango, para inspirarnos, tenemos que conocer sí o sí su historia, su verdadera historia. Exactamente, exactamente. Fantástico. ¿Alguna pregunta, público presente, de Italia o de Holanda, de Argentina, de Colombia? Tenemos aquí al maestro Julián Graciano, un libro abierto. Sí, yo, Julián, todo lo que estás contando está excelente. Bueno, te he escuchado hablar un poco de eso, pero no sé tan estas cosas. ¿Pensaste, llevaste, digo, todo esto que estás contando, si pensaste llevarlo a papel? Hay muchos Trabajo de investigación escritos. Excelente. Hay muchos escritos, Marcos, muy buenos, o sea, pasa que pasaron desapercibidos, no se volvieron a editar. Vicente Rossi fue un uruguayo que escribió Cosa de Negros, que es un gran libro en 1926, o sea, lo vio. Ahora hay un libro también que lo llama, no me acuerdo ahora el apellido, Diego Sabelón, creo que se llama, que escribió también un libro muy interesante. Buenos Aires Negra también hay otro. Después hay un investigador, Norberto Sirio, que se dedica mucho a eso. O sea, hay mucha gente que se ha puesto en ese sentido. Después hay unos libros muy interesantes que había hecho Presidencia de la Nación allá por el año 2003, que se llama La Ruta del Esclavo, que es un libro muy, muy detallado sobre esos caminos. Pero nosotros los músicos nos damos cuenta más que nada de la palabra de lo que escuchamos en la música. Hay cosas que mismo Pugliese, cuando hace la yumba, él confiesa en un reportaje que la yumba la saca de un pianista negro que era vecino y tocaba en la milonga y era vecino de él. No dice el nombre, pero dice que él toma de ahí ese efecto. Vuelvo a lo mismo, ningún pianista de ese momento, Henry Caldwell nada más hacía, le pegaba con el codo.
pero el pianista que estudiaba piano jamás se le hubiera ocurrido pegarle percusivamente a los graves. O sea, uno se va dando cuenta de muchas cosas, o lo mismo el pizzicato del contrabajo mezclado con el arco en una síncopa, eso no entra en la cabeza de nadie porque apenas uno saca el arco puede llegar a rayar el instrumento, y en el tango está todo rayado el instrumento, y que bueno, Sí. pero si no está rayado no suena. Y en la guitarra lo mismo, capaz que le pegamos con las uñas. Los tangueros, la resina que usan para el arco, para hacerlo más rústico, está hecha con aceite de cocina, la resina. Entonces tiene una adherencia que es para el tango, bien rústica, bien así tanguera. Creo que le ponía gomina, creo que le ponía, no sé si Picho Díaz le ha llegado a poner gomina, creo. Y es posible, para el agarre, así bien, para Mozart, imagínate, no podés hacer eso. No, por eso, cada estética necesita algo, exactamente. Sí. No sé, ¿cómo vamos con el tiempo, maestro? Un minuto queda, un minuto. ¿Uno? Un minuto, dice acá, menos de un minuto. Así que... ¿Qué hacemos? Si no, como ustedes me digan, como quieran. Público presente. O vos, Julián, querés redondear y despedirnos en el próximo bloque, porque un minuto ya pasó. Bueno. Igual si hay preguntas, el maestro hoy va a cenar más tarde. Como un poquito más tarde, igual empezamos más tarde la charla, así que no hay problema. Es cierto, por una cuestión de... Empezamos un poquito más tarde. Conectividad. Exactamente. Bueno, los espero a todos nuevamente en el próximo bloque. Seguimos con nuevas preguntas. Acá ya hay una pregunta. Opa. Sí, buenas tardes a todos, Graciano. ¿Por qué los músicos de tango son buenos en el jazz y viceversa? Ah, qué interesante, mirá. Interesante. Y por todo lo que dijo recién. A ver, ahora vamos a...